Saludos de Cristo para usted, hermano y hermana. Bienvenido a su programa Eventos Actuales. Estoy seguro que usted ha visto y ha escuchado que hay protestas alrededor del mundo. Por eso hoy analizaremos el mapa profético de las protestas desde Ecuador hasta Irak. Hay protestas en Ecuador, en Chile, en Colombia, en España, en Haití, en Bolivia, en Hong Kong, en Líbano e Irak. Por supuesto, lo vamos a analizar desde el ángulo profético con la Biblia y el espíritu de profecía. Soy el ministro Enoc Martín con ustedes en este análisis. Bienvenido, analicémoslo. Eventos actuales. Mapa profético de las protestas de Ecuador a Irak. Como es conocido, se ha estado dando una serie de protestas alrededor del mundo. Analicemos nuestro primer país, en este caso Ecuador. El gobierno ecuatoriano eliminó un subsidio de combustible, que luego revirtió su decisión, como resultado de la protesta que realizaron los indígenas ecuatorianos y el resto del pueblo. También encontramos que cuando se habla de subsidio, en realidad estamos hablando de la economía, lo cual involucra el dinero. El resultado final fue que hubieron 15 muertos. Luego tenemos al país de Chile. El presidente hizo cierto aumento en el subterráneo, un medio de transporte. Aunque fue mínimo el aumento, eso fue la gota que derramó el agua en el vaso, por decirlo así. Cuando hablamos de un aumento, estamos hablando de dinero. El resultado actual, al momento de la grabación, son 18 muertos. Es muy posible que este número aumente todavía, porque la protesta continúa. Y en el número 3 tenemos a Colombia. Estudiantes colombianos iniciaron una protesta contra la corrupción en 9 universidades públicas. Resaltamos de que si hay corrupción es por amor al dinero. Está involucrado el dinero. Obsérvese que hay patrones en las protestas recientes. También tenemos a España. La protesta se levantó especialmente porque se dieron ciertas condenas de 13 años de prisión a 9 líderes independentistas. Por lo tanto, España también experimentó y seguirá experimentando las protestas. Tenemos también en el número 5 a Haití. Haití está sufriendo actualmente una crisis económica, y cuando hablamos de economía estamos hablando de dinero. Obsérvese que hay un patrón involucrado. El resultado de las protestas recientes en Haití es de un muerto. También tenemos en nuestro número 6 a Bolivia, una crisis política. Se quiere dar, como dice el presidente, un golpe de Estado. Quieren repetir las elecciones, una segunda vuelta. Hay protesta. También podemos ver en nuestro número 7 a Hong Kong, donde se ha estado dando una serie de protestas en dicho país por cierto proyecto de ley. Pero hay protesta y ha tardado demasiado en Hong Kong. También tenemos en nuestro número 8 a Líbano, donde se incrementó el 0.20, en este caso 20 centavos de dólar por día al realizar llamadas por WhatsApp. Obsérvese, llamadas, cobrar las llamadas de WhatsApp. Claro que iba a haber protesta en Líbano. ¿Por qué? Porque al incrementar o al colocar dicho
Dicha tarifa involucra dinero. El patrón, dinero, dinero, dinero. Sí, protesta en Líbano. Pero en nuestro número 9 tenemos a Irak, donde se ha protestado recientemente exigiendo trabajo, lo que involucra también dinero, economía, y el resultado de dichas protestas recientes en Irak ha sido el más grande en nuestro análisis en este momento: 100 muertos en la protesta en Irak exigiendo trabajo. El pueblo necesita dinero para seguir sobreviviendo el día a día. Puede entonces observarse que hay ciertos patrones y ustedes pueden ver los puntos de conexión entre estas protestas. Por ejemplo, el rosado, el dinero, 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 dinero. Y por ejemplo, el anaranjado involucra muertos, 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 muertos. Tiene que haber un secreto en ello. Y también el número 9. Obsérvese el 9 aquí. Obsérvese el 9 aquí. En el caso del número 3, el que analizamos, Colombia, fueron 9 universidades públicas que se les acusa de corrupción y donde hubo protestas. 9 universidades públicas. ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 10? 9. En España se condena a 9 líderes independentistas. Imagínense, 9. ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 10? ¿Por qué 9? Hay punto de conexión, obsérvese, 9 acá, 9 acá. Pero también en nuestro número 9, en este caso en el análisis de Irak, queda en el 9, donde hubieron 100 muertos. O sea, hay puntos de conexión en nuestro análisis y usted puede observarlo simplemente al ver las noticias o leer el periódico. Usted tiene que ver que Dios tiene el control de todo, pero nos está mandando mensajes, advertencias. Entonces, vamos a leer lo que dice el Espíritu de Profecía en Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, en la página 11. ¿Qué es lo que nos dice el Espíritu de Profecía? Lo leo. El capítulo es para la venida del Rey, la crisis final. Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, capítulo para la venida del Rey, subtítulo la crisis final. En la página 11 dice: calamidades en la tierra y mar, la inestabilidad social. Voy a repetir esto porque esto es importante, es lo que estamos analizando aquí en nuestro pizarrón. Note lo que dice la cita que ya mencionamos: las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, lo que involucra protestas, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios, subráyese esto, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. ¿Qué está diciendo esta poderosa cita? Está diciendo que la inestabilidad social que está ocurriendo ahora en el mundo con todas estas protestas nos anuncian acontecimientos mucho más grandes. Es decir, esto solo nos advierte de que algo peor está por venir.
lo que también involucra, de acuerdo a esta cita, Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, la página 11, también se leyó el término guerras, el término inestabilidad social. Todo eso nos está anunciando algo mucho peor. Número 1, en el mundo, lo que nos está anunciando todo esto alrededor de varios países, lo que nos está anunciando es, en este caso, en el mundo va a ocurrir una guerra, y no es una guerra local, porque guerras locales hay, por ejemplo, en Yemen ahora mismo, por ejemplo, allá en la frontera entre Turquía y Siria. Sí, hay guerras, pero lo que nos están anunciando todos estos eventos, todas estas protestas a nivel mundial que nos dan un número 9, todo esto nos está anunciando que se está acercando en el mundo una guerra, pero una guerra mundial. Y eso está registrado en Zacarías 14, el verso 2, donde dice: y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Dice que Dios va a permitir que se reúnan todas las naciones en batalla, es decir, en guerra contra Jerusalén. Y solo existe un Jerusalén original, y está ahora en el Medio Oriente, allá en Palestina, en Asia Menor. Zacarías 14, el versículo 2 nos está hablando de que Jerusalén va a ser el epicentro de una guerra mundial. ¿Pero por qué decimos de una guerra mundial? Porque la Primera Guerra Mundial se peleó en Europa, principalmente. La Segunda Guerra Mundial, principalmente el territorio de combate fue también Europa. Pero esta guerra de Zacarías 14:2, el epicentro no será Europa, será Jerusalén. Zacarías 14:2 dice: yo reuniré a todas las naciones. Todas involucra algo mundial. A todas las naciones en batalla, en combate contra Jerusalén. Todo esto entonces, todas estas protestas que hemos numerado y que han estado ocurriendo recientemente, nos anuncian que va a venir algo peor que ello. En este caso, una guerra en el Medio Oriente, como epicentro Jerusalén. Pero también estos acontecimientos, estos eventos alrededor del mundo, protesta tras protesta, también nos anuncia algo mucho peor y mucho preocupante para todo aquel que pertenece al pueblo de Dios, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué va a ocurrir en la iglesia? Va a ocurrir una purificación. ¿Dónde lo dice? Lo dice en la Biblia, en Ezequiel capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Nos está hablando allí que va a haber una purificación. Claro, una matanza que lo realizarán los ángeles con espadas. Eso está a punto de ocurrir. Ezequiel 9, la purificación, la matanza que realizarán los santos ángeles. La iglesia va a ser purificada. Mateo capítulo 13, ahí Cristo lo pronosticó, que el trigo y la cizaña no siempre van a estar por la eternidad juntos, sino que debe ser arrancado la cizaña. Y lo van a realizar de acuerdo a Mateo 13. Léase todo el capítulo. De acuerdo a Mateo 13 lo van a realizar los ángeles. Van a quitar a toda la cizaña, y así la iglesia adventista del séptimo día será purificada. Interesantemente, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 75, nos dice: pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo
puro y leal. ¿Qué quiere Dios? Un pueblo puro y leal. Por lo tanto, debe ser purificada. Léase, por favor. Preocúpese en entender Ezequiel capítulo 9. Manuscritos inéditos, libro de Elena de White. Manuscritos inéditos, el tomo 1, en la página 241, se nos dice: estúdiese el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras, ¿de dónde? De Ezequiel 9, se cumplirán literalmente. Lea Ezequiel 9 del verso 1 al 11 y usted, si no se asusta, si no ocurre algo en usted, entonces usted realmente está roncando, está dormido o está ciego espiritualmente, porque ahí se nos está advirtiendo ahora. Por lo tanto, todos estos acontecimientos de protesta en Ecuador, en Chile, en Colombia, en España, en Haití, en Bolivia, en Hong Kong, en Líbano e Irak, que ha estado ocurriendo simultáneamente, no puede ser casualidad. Algo peor nos están anunciando que va a acontecer en el mundo: una guerra mundial. En la iglesia, una purificación realizada por los santos ángeles. La iglesia adventista del séptimo día, lo digo porque está escrito, va a triunfar, pasará de su fase militante con trigo y cizaña a la fase triunfante, y entonces la iglesia saldrá triunfadora para vencer y dará el fuerte pregón. Por lo tanto, estemos atentos a los eventos actuales. Que el Señor lo bendiga poderosamente. Amén. Hemos llegado al final del programa Eventos Actuales, noticias desde el ángulo profético, basados en la Biblia y en el espíritu de profecía. Dios hablándonos a través de eventos, gritando a voces desde los techos para advertir al pueblo de Dios, a la iglesia adventista del séptimo día y al pueblo que quiera estar informado. Bien, si le gustó el video, dele like, dele me gusta, comparta también el video con todos sus contactos y juntos haremos historia. Hasta la próxima.